La princesa Aria se sentó bajo el arco dorado del jardín del palacio, observando a las hormigas transportar migajas por el sendero de piedra. Sus ojos violetas siguieron su marcha decidida con intensa concentración, observando cómo trabajaban juntas sin decir palabra. Tenía 7 años y tampoco había dicho nada, ni siquiera a su madre. Los Valdron eran conocidos en 12 sistemas estelares como los señores dragón de Skaratia. Sus escamas brillaban a la luz del sol. Sus voces podían estremecer montañas, y su sabiduría había traído paz a incontables mundos. Pero su princesa más joven bien podría haber sido tallada en piedra por todo el sonido que emitía. La reina Zeta paseaba por la cámara de consejo 3 pisos arriba, sus garras plateadas repiqueteando contra el mármol. 12 tutores habían entrado y salido por las puertas del palacio. 12 expertos de diferentes planetas, cada uno con credenciales impresionantes y promesas seguras. Todos habían derrotado al médico. Velos, el último fracaso, estaba ante ella ahora. El médico de Mannery tenía 4 brazos y 7 ojos, todos los cuales habían examinado a Aria a fondo. Su especie era conocida como las mentes más brillantes en psicología infantil de toda la galaxia. Su Majestad, he agotado todos los métodos, dijo el doctor Velos con voz suave pero firme. La princesa no presenta defectos físicos. Su audición es perfecta. Sus escáneres cerebrales revelan un desarrollo normal. Sin embargo, después de 3 meses, no puedo alcanzarla. No puedo o no quiero. La cola de la reina se agitó con frustración apenas contenida. Creo que puede tener limitaciones que no vemos. Quizás barreras cognitivas que impiden la formación del lenguaje. Algunos niños simplemente no están hechos para el pensamiento complejo. Las palabras le cayeron como agua helada. Las escamas de seso ondularon con ira contenida, pero mantuvo la voz serena. Puede retirarse, doctor. Su pago será transferido. Después de que se fuera, se desplomó en su trono. Más allá de la ventana, pudo ver la pequeña figura de Aria en el jardín de abajo, todavía observando a esas hormigas. Otros jóvenes nobles jugaban cerca, riendo y persiguiéndose entre árboles en flor. Hacía tiempo que habían dejado de invitar a la silenciosa princesa a unirse a ellos. Lord Dravik, el consejero principal de la reina, entró con pergaminos bajo un enorme brazo. Sus escamas rojas estaban opacadas por la edad, pero su mirada seguía siendo aguda. El consejo está cada vez más preocupado, dijo sin preámbulos. Un gobernante debe hablar, debe mandar, debe inspirar. Si la princesa no puede hacer estas cosas, tiene 7 años, espetó Zeta, y nunca ha hablado. Majestad, no pretendo faltarle al respeto, pero la corte susurra. Dicen que los dioses no la han bendecido, que no es apta para ninguna responsabilidad real. Es mi hija, y la amamos por eso, pero el amor no cambia la realidad. Dravik dejó sus pergaminos. Hay instalaciones en el continente norte, lugares tranquilos donde podría vivir en paz, lejos de expectativas que no puede cumplir. ¿Quieres que la esconda? Quiero que consideres lo que es mejor para ella y para Skaratia. Una corona es una carga pesada, quizás demasiado pesada para alguien que no puede soportar ni siquiera el peso de las palabras. La reina lo despidió con un gesto, incapaz de continuar la conversación. Cuando estuvo sola, apoyó la frente contra el frío cristal de la ventana y observó a su hija. Aria se había alejado de las hormigas. Ahora estaba agachada junto a un arbusto floreciente, tocando suavemente los pétalos. Incluso desde la distancia, Zeta pudo ver la tensión en esos pequeños movimientos. Su hija no era tonta ni ingenua. La inteligencia se reflejaba en esos ojos violeta, pero estaba atrapada tras muros infranqueables. Yo en el jardín. Aria oyó pasos que se acercaban y reconoció el paso pesado de su instructor de combate. Las lecciones sobre deberes reales continuaban a pesar de su silencio. Aunque la mayoría de los maestros le hablaban a ella en lugar de dirigirse a ella, ella se puso de pie e hizo una reverencia cortés, como le habían enseñado. El maestro Torvik la miró con una compasión mal disimulada. Princesa, hoy practicamos los saludos ceremoniales. Observe con atención. Demostró la reverencia formal que se da a los dignatarios visitantes, explicando cada movimiento. Aria la copió a la perfección a la primera. Siempre lo hacía. Su cuerpo podía hacer lo que su voz no. Bien, bien, dijo Torvik, con el mismo tono que usaría con una mascota. Aprendes bien, pequeña. Ahora, ¿sabes decir el saludo formal? Inténtalo. Bienvenida, invitada de honor a la casa de Aldra. Palabras sencillas. Inténtalo por mí. Aria abrió la boca. Quería decirlas.
Las palabras eran claras en su mente, perfectamente formadas y listas. Pero entre el pensamiento y el habla se extendía un muro invisible de cristal, y las palabras se estrellaron contra él en silencio. Se le cerró la garganta, se le encogió el pecho. No salió nada. Torvik suspiró. Quizás mañana. Ve a descansar. Sola de nuevo, Arya caminó hacia la fuente del centro de jardinería. Los peces dorados nadaban perezosamente en círculos en el agua clara. Se sentó en el borde de piedra y metió una mano con garras en el líquido fresco. Los peces se dispersaron, luego regresaron lentamente, curiosos por ella. Dedos. Desde una ventana a la que nadie prestaba atención, Parker observaba a la pequeña princesa alimentar a los peces. Se suponía que debía estar limpiando la galería superior, pero algo en la solitaria figura de abajo le había llamado la atención. El conserje humano solo llevaba 2 años en Skaratia, pero reconocía la tristeza en cualquier idioma. La niña se movía con una delicadeza tan cuidadosa como si temiera romper el mundo que la rodeaba. Cuando un pez le mordisqueó el dedo, sonrió, una pequeña expresión secreta dirigida solo a ella misma. Volveremos a su carrito de limpieza, pensativa. La vida en palacio continuaba a su alrededor como siempre, grandiosa y brillante, ajena a la gente silenciosa que la rodeaba. Se le daba bien pasar desapercibido. En la tierra, había sido olvidable. Aquí, entre dragones. Era prácticamente invisible mientras el atardecer teñía el cielo de púrpura y oro. Los sirvientes vinieron a recoger a la princesa Arya para cenar. Se levantó obedientemente, echó un último vistazo a la fuente y lo siguió al interior. Desde la ventana de su torre, 1 hora después, vio cómo la lanzadera del Dr. Bell se elevaba hacia el cielo del atardecer. Otro experto se dio por vencido con la princesa rota. Una lágrima rodó por su mejilla escamosa, captando la última luz del día. Se la secó rápidamente antes de que alguien pudiera verla. Se supone que los dragones no lloran, especialmente los de la realeza. Incluso si no podían hablar, se esperaba que fueran fuertes. Bajo su ventana, en las habitaciones de servicio, Will revisó sus productos de limpieza y sacó un calcetín desgastado con ojales. Lo había hecho años atrás para entretener a los niños enfermos del hospital donde trabajaba. Ahora parece una tontería que un hombre adulto juegue con títeres de calcetín. Pero las viejas costumbres eran difíciles de erradicar, y las noches tranquilas en un mundo alienígena a veces se sentían tan largas que hacía bailar al títere sobre sus nudillos, cuyos ojales reflejaban la luz de la lámpara. En algún lugar arriba, una princesa que no podía hablar contemplaba estrellas desconocidas, y ninguno de los dos sabía que sus caminos pronto se cruzarían de la forma más inesperada. Will Parker había perfeccionado el arte de la invisibilidad mucho antes de dejar la Tierra. A sus 34 años, tenía una estatura promedio, cabello castaño promedio y un rostro común que la gente olvidaba a los 5 minutos de conocerlo. Esta cualidad le había sido muy útil en su nuevo trabajo, donde llamar la atención podía acarrear problemas. La fregona silbaba sobre los suelos de mármol a un ritmo constante, como si trabajara por el pasillo este. El turno de noche le sentaba mejor. El palacio dormía a esas horas, y podía limpiar sin esquivar a gente importante ni preocuparse por estorbar. Su supervisor, Torbe, siempre le decía lo mismo: haz tu trabajo, no hagas ruido y nunca molestes a la realeza. 2 años en Escatea le habían enseñado que los Valdrones no eran crueles, solo enormemente poderosos y en gran medida ignorantes de criaturas pequeñas como él. Para ellos, él era un mueble que se movía de vez en cuando, lo cual estaba bien. Tenía que pagar el alquiler y las facturas médicas se acumulaban en la tierra. Su hermana menor, Rachel, estaba enferma, de esas enfermedades que requieren tratamientos caros y cuidados constantes. El trabajo en el hospital infantil apenas cubría lo básico, y cuando el hospital cerró, Will aceptó el primer puesto que encontró fuera del planeta. El sueldo era decente, el trabajo sencillo y nadie hacía preguntas. Durante su descanso, Will se sentaba en el pequeño armario de conserje que había reclamado como suyo. Otros conserjes usaban la sala de descanso principal, pero él prefería este espacio tranquilo. De su casillero, sacaba retazos de tela recogidos durante meses, trapos de limpieza viejos, cortinas rotas de los contenedores de donaciones, abotonadas del cuarto de costura de palacio. Sus manos trabajaban automáticamente, cosiendo y dando forma. En el hospital, había hecho marionetas para los niños demasiado enfermos para jugar, demasiado cansados para sonreír. Un simple perro o conejo de tela podía iluminar las habitaciones más oscuras.
A los médicos les había parecido extraño que un conserje pasara sus descansos haciendo juguetes, pero a los niños les había encantado. Allí no había niños enfermos que entretener. Pero la costumbre lo tranquilizaba. Le mantenía las manos ocupadas durante las largas noches fuera de casa. Terminó una pequeña marioneta de dragón con ojos de botón y alas de tela. Parecía ridícula al lado de los auténticos nobles Bold, pero algo en ella le hizo sonreír. El gruñido de Parker Torbe resonó por el pasillo. ¿Duermes ahí? Le meteremos la marioneta en el bolsillo y le quitaremos la fregona. Termine el ala señor. Ahora vamos a los jardines. El enorme supervisor Valdron llenó la puerta. Sus escamas de bronce brillaban incluso en la penumbra. Los jardines pueden esperar. Primero, la biblioteca real. Algún mocoso noble derramó jugo por todas partes. Y Parker, no te lo pierdas. La reina está de mal humor hoy. Sí, señor. Llevaré los suministros a la biblioteca, tomando la ruta larga a través de los pasadizos de servicio. Estos pasillos ocultos recorrían el palacio como venas, permitiendo que el personal se moviera sin abarrotar los elegantes salones. Los había memorizado todos en su primer mes. La biblioteca era enorme, 3 pisos de estanterías repletas de libros y cristales de datos de toda la galaxia. Will encontró el derrame con facilidad, un charco morado y pegajoso cerca de las mesas de lectura. Mientras limpiaba, dejó que su mirada vagara por los títulos. Algunos estaban en idiomas que reconocía, otros en escrituras que parecían arte abstracto. Un movimiento atrajo su atención. A través de los altos ventanales que daban a los jardines, vio una pequeña figura sentada sola en un banco. Incluso desde esa distancia, reconoció las escamas plateadas y la postura cuidadosa. La princesa Aria, de la que todos hablaban en susurros. Bueno, había oído los chismes. Todo el palacio sabía que la princesa más joven nunca había hablado. Los sirvientes debatían si estaba maldita, dañada o simplemente era testaruda. La mayoría sentía lástima por ella. Algunos bromeaban cuando creían que nadie los escuchaba, diciendo que la observaba mientras dibujaba patrones en la tierra con un palo. Sus movimientos eran precisos y deliberados, no garabatos al azar, sino imágenes reales. Desde ese ángulo, no distinguía los detalles, pero el cuidado con el que la dibujaba sugería una verdadera reflexión tras las imágenes. Durante la semana siguiente, Will buscó excusas para trabajar cerca de ventanas con vistas a los jardines al anochecer. Se decía a sí mismo que era solo curiosidad, nada más. Pero había algo en la solitaria princesa que despertaba viejos instintos de sus días en el hospital. Siempre estaba sola. Mientras otros jóvenes nobles jugaban a juegos elaborados, Aria se sentaba aparte, arreglando flores, observando insectos o dibujando en la tierra. Pero no estaba ociosa. Todo lo que hacía tenía un propósito. Creaba patrones con piedras, alineaba las hojas por tamaño, construía pequeñas estructuras con ramas. Una tarde, al llegar al banco del jardín a limpiar, encontró algo olvidado. Un dibujo esbozado en la tierra, pero notablemente detallado. Mostraba los jardines de palacio desde arriba, con una fuente, los parterres e incluso los senderos de piedra. La perspectiva era perfecta, las proporciones precisas. No era obra de una mente simple. Era observación, habilidad e inteligencia. Will miró a su alrededor y luego, con cuidado, usó su comunicador de bolsillo para tomar una foto antes de limpiar la zona. Esa noche, en su armario, contempló la imagen. La princesa no podía hablar, pero sí pensar. Veía el mundo con ojos de artista y recordaba detalles que la mayoría de la gente pasaba por alto. La noche siguiente, encontró otro dibujo. Este mostraba pájaros en vuelo, con sus alas capturadas en pleno movimiento con una precisión asombrosa. De nuevo, lo fotografió antes de limpiarlo la tercera noche. Llegó temprano y se escondió tras un seto para observar. Aria se acercó a su banco habitual. Miró a su alrededor para asegurarse de que estaba sola, sacó un palo y empezó a dibujar. Trabajó con rapidez, moviendo sus pequeñas garras con seguridad. Esta vez dibujó el palacio, incluyendo torres a las que Will nunca antes había prestado atención. Al terminar, se recostó y estudió su obra con ojo crítico. Luego, aparentemente satisfecha, se levantó y se alejó, dejando el dibujo al viento. Will salió de su escondite y se agachó junto a la obra. De cerca, era aún más impresionante. Había incluido ventanas, estandartes, incluso a los guardias en sus puestos. Este niño lo vio todo y no olvidó nada. ¿Qué haces? Bueno, saltó tan fuerte que casi se cae. Torbe se cernió sobre él.
Sus ojos se entrecerraron con sospecha. Solo limpiaba, señor. Alguien dejó marcas en la tierra. Entonces limpialas y sigue adelante. Y Parker, un consejo, aléjate de la familia real. De todos. Estás aquí para trabajar, no para princesas Gaka. ¿Entendido? Sí, señor. Completamente. Esa noche se acostaría en sus pequeños aposentos, mirando al techo. Debería escuchar a Torbeck, mantener la cabeza baja, hacer su trabajo, enviarle dinero a Rachel y ocuparse de sus propios asuntos. Involucrarse en los asuntos reales era una forma espectacular de ser despedido o algo peor, pero no podía dejar de pensar en esos dibujos, en la inteligencia atrapada tras el silencio, en un niño que veía el mundo con tanta claridad, pero no podía compartir lo que veía, que sacó la marioneta del dragón de su casillero y la hizo bailar sobre sus nudillos. En el hospital, las cosas más sencillas habían llegado a los niños inaccesibles. Un espectáculo de marionetas para una niña que no comía. Una voz tonta para un niño demasiado asustado para dormir. A veces, la respuesta no era una medicina complicada ni técnicas expertas. A veces, era simplemente encontrarse con alguien donde estuviera. Los ojos de botón de la marioneta lo miraban fijamente como si le preguntaran qué planeaba hacer con esta información. Nada, se lo diremos con firmeza. No es mi problema. No me corresponde. La marioneta parecía poco convencida. Pero claro, era solo un calcetín con botones. Lo guardaremos en la taquilla e intentaremos dormir. Mañana, limpiar el ala este y olvidarse de princesas silenciosas y dibujos misteriosos. Pero los dibujos lo atormentaban en sueños. Y al despertar, se encontró cosiendo una segunda marioneta casi sin pensar. Esta era más pequeña, con una sonrisa torcida y un solo botón, con los ojos ligeramente más arriba que el otro. La llamó Sir Chillido el Valiente, aunque no sabía por qué. Era solo una marioneta, solo tela e hilo. Se quedaría en su casillero, otro juguete olvidado hecho por manos olvidables. Fuera de su ventana, Dawn pintaba el Palacio de Dorado, y en algún lugar de una habitación de la torre, una princesa que no podía hablar comenzaba otro día silencioso. Las bibliotecas después de la medianoche tenían un silencio especial, ese que hacía que incluso respirar pareciera demasiado ruidoso. Will empujó su carrito de limpieza entre los estantes altísimos, agradecido por la soledad. El tercer turno en un día de descanso significaba que el palacio estaba casi vacío, lo cual le venía de maravilla. Acababa de terminar la planta principal cuando lo oyó. Un suave raspado proveniente del nivel superior. Will se quedó paralizado escuchando. Probablemente era el viejo edificio sentándose o tal vez uno de los sistemas de archivo automatizados activándose. Regresó a su trabajo. El raspado se escuchó de nuevo, seguido de un pequeño gruñido de esfuerzo. Definitivamente no era mecánico. Will abandonó su carrito y subió las escaleras de caracol lo más silenciosamente posible. El segundo nivel estaba más oscuro, iluminado solo por las franjas de emergencia en el suelo. Escudriñó las sombras entre los estantes y detectó movimientos cerca de la pared del fondo. La princesa Arya estaba de pie en una escalera rodante que se extendía hacia un estante alto. Sus pequeñas garras se aferraban a la barandilla con una mano, mientras la otra buscaba un libro grueso que estaba justo fuera de su alcance. La escalera se balanceó ligeramente. A Will se le encogió el corazón. Debería irse, llamar a un guardia. Cualquier cosa menos involucrarse. Pero la escalera se inclinó aún más y el instinto se impuso al sentido común. Corrió hacia adelante justo cuando ella se soltó. La princesa cayó hacia atrás con un chillido de sorpresa. El primer sonido que Will había oído hacer, y aterrizó en sus brazos. El impacto los hizo tropezar a ambos, pero él se mantuvo en pie y la bajó con cuidado. Durante 3 segundos, se miraron fijamente. Sus ojos violetas abrieron de par en par en la penumbra, conmocionados, pero no asustados. Will esperó a que gritara, corriera o llamara a los guardias para que arrestaran al humano que se atrevía a tocar a la realeza. En cambio, ladeó la cabeza como un pájaro curioso, estudiando su rostro con intensa concentración. «¿Estás bien?», susurró Will, aunque sabía que no respondería. «Estuviste cerca. Podrías haberte hecho daño». Arya asintió lentamente, sin dejar de observarlo. Su mirada se posó en el bolsillo de su uniforme, donde sobresalía la tela. Antes de que nos diéramos cuenta de lo que estaba pasando, extendió la mano y tiró de ella. La marioneta. Se había guardado el señor Chillido en el bolsillo esa mañana y se había olvidado de ella. Ahora,
La pequeña marioneta de dragón colgaba entre ellos, sus ojos de botón reflejando la luz. Will sintió que se le calentaba la cara de vergüenza. Allí estaba, un hombre adulto que llevaba una marioneta de calcetín al trabajo. La princesa debía de pensar que era completamente ridículo, pero cuando la miró a la cara, no vio burla. En cambio, asombro. Tocó las alas de tela de la marioneta con una garra, suave como tocar una mariposa. Solo algo que hago a veces, dijo Will, sintiéndose tonto. Por diversión. Tonto, lo sé. Arya miró de la marioneta a su rostro y viceversa. Entonces hizo algo inesperado. Sonrió. No una sonrisa cortés y regia, sino una genuina expresión de deleite. Algo en el pecho de Will se aflojó. Antes de que pudiera pensarlo demasiado, deslizó la marioneta en su mano y la hizo inclinarse ante ella. Sir que chilla al valiente. A su servicio, Su Alteza. La voz de la marioneta salió aguda y tonta, nada que ver con el tono normal de Will. Los ojos de Ariel se abrieron aún más. Extendió la mano hacia ella, luego dudó, mirando a Will en busca de permiso. Adelante, no muerde. Tocó la cabeza de la marioneta y Will la hizo acurrucarse contra su palma como una mascota amistosa. Una risa silenciosa sacudió sus hombros. La vista de su aroma retrocederá años atrás, a habitaciones de hospital y niños enfermos que encuentran alegría en las pequeñas cosas que él debería de tener. Debería disculparse e irse antes de que alguien los encuentre. Pero la princesa parecía tan feliz, tan absorta, tan presente de una manera que los chismes de palacio sugerían que nunca lo estuvo. ¿Quieres ver algo? Bueno, sacó otra marioneta. Esta estaba hecha con un trapo de limpieza y ojos de botón. Esta es Lady Whisper. Es tímida pero muy valiente. Puso a Lady Whisper en su otra mano e hizo que las dos marionetas interactuaran. Sir Skik se presentó formalmente mientras Lady Whisper se escondía detrás de su brazo. Luego tuvieron una conversación sobre explorar el castillo y qué tesoros podrían estar escondidos en la biblioteca. Arya observó paralizado. Cuando Sir Skik se preguntó a Lady Whisper qué pensaba que deberían hacer, Will se detuvo y miró a la princesa por impulso. Le ofreció a Lady Whisper. ¿Quieres intentarlo? Ella dudó solo un momento antes de tomar la marioneta. Sus pequeñas garras resbalaron. En él con cuidado y lo sostuvo en alto, examinando cómo se movía. Bueno, hizo que Sir Skik se dirigiera a ella directamente. Hola, Lady Whisper. ¿Qué crees que deberíamos buscar primero? Durante un largo momento, no pasó nada. Luego, lentamente, Arya hizo que Lady Whisper se girara hacia sus sillidos. Movió la cabeza de la marioneta en un asentimiento. Bueno, hizo que Sir Skik saltara emocionado. Libros sobre dragones. Excelente elección. También son mis favoritos. Siendo yo mismo un dragón. La dama susurrante de Arya sintió con más entusiasmo. Luego hizo que la marioneta señalara hacia Shelf. Jugaron así durante 20 minutos, creando una historia sobre dos amigos que exploraban una biblioteca mágica. Nosotros le dimos voz a Sir Skik mientras Arya movía a Lady Whisper usando gestos y movimientos para comunicarse. Cuando las marionetas descubrieron un tesoro falso, Sir Skik vitoreó y Lady Whisper hizo un pequeño baile. Luego, se oyeron pasos desde el piso principal. Ambas se congelaron. Pero Sadia, ¿estás ahí arriba? Te perdiste la cena. Un sirviente por el sonido de eso. Will se llevó un dedo a los labios y señaló las sombras. Arya asintió comprendiendo. Se deslizó entre los estantes y desapareció en la oscuridad justo cuando la luz floreció abajo. Ahí estás, princesa. Su Majestad estaba preocupada. Ven ahora de regreso a tus habitaciones desde su escondite. Vimos cómo Arya bajaba las escaleras. Todavía llevaba un susurro de dama en su mano, aferrándolo como un tesoro. El sirviente lo notó y se asustó. ¿Qué es esa cosa sucia? Dámelo. Pero Arya negó con la cabeza firmemente y sostuvo la marioneta detrás de su espalda. El sirviente suspiró pero no insistió. Bien, quédate con tu juguete. Vámonos. Después de que se fueran, Will salió de su escondite y se desplomó contra un estante. Le temblaban las manos. Acababa de pasar 20 minutos jugando las marionetas con una princesa. Si alguien lo descubría, lo despedirían en el mejor de los casos, lo arrestarían en el peor. Pero Arya había sonreído. Se había involucrado. Se había comunicado a través de esas marionetas de maneras que aparentemente no podía con palabras. La inteligencia que todos decían que le faltaba se había reflejado claramente en cómo hacía que Lady Whisper contara historias sin sonido. Will recogió sus artículos de limpieza al cabo de un día.
El libro de la biblioteca que Aria había estado buscando seguía en el estante superior. Lo recuperó con una escalera y comprobó el título. Cartografía estelar avanzada no era precisamente una lectura ligera para una niña de 7 años. Lo dejó en un estante inferior donde ella pudiera alcanzarlo fácilmente 3 noches después o regresar a la biblioteca para la limpieza habitual. No esperaba volver a verla. Un rayo no caía 2 veces, y ya había forzado su suerte más allá de lo prudente. Pero allí estaba ella, sentada en un rincón de lectura con el libro de fotografía abierto en el regazo. Al verlo, se le iluminó el rostro. Levantó a Lady Whisper, que seguía en su mano después de 3 días, mientras miraba a su alrededor. La biblioteca estaba vacía. Debería irse. Debería seguir las reglas de Torvex y mantenerse alejado de la realeza. Debería proteger su trabajo, los gastos médicos de su hermana y su futuro. En cambio, sacó a Sir Skix de bolsillo y se acercó a ella. «Hola, señora susurrante. ¿Me extrañaste?» Aria hizo que la marioneta sintiera con tanta fuerza que sus ojos saltaban. Y así, sin planearlo ni pedirlo, un conserje y una princesa se hicieron amigos. La pareja más improbable del palacio, encontrándose en las sombras, hablando a través de telas, botones e imaginación. En algún lugar sobre ellos, la reina paseaba por sus aposentos, sin saber que la solución al silencio de su hija estaba ocurriendo en los tranquilos rincones de su propio palacio. En algún lugar de las habitaciones de servicio, Torbe se preguntó por qué se ofrecía voluntario para la biblioteca tan a menudo últimamente. Pero en ese momento, nada de eso importaba. 2 marionetas bailaban a la luz de la lámpara, y por primera vez en su vida, la princesa Aria encontró una forma de hablar que se sentía como respirar. Pasaron 3 semanas en un torbellino de turnos de noche y reuniones secretas. Lo que comenzó como un accidente se convirtió en rutina, aunque una nueva rutina era peligrosa. Los patrones llamaban la atención, y la atención significaba preguntas que no podía responder. Aún así, no podía detenerse. No cuando Aria lo esperaba cada noche con nuevas marionetas que había hecho con retazos de su habitación. No cuando sus ojos brillaban con pensamientos que finalmente encontraban expresión. No cuando la vio volverse más ella misma con cada día que pasaba. Esa noche se encontraron en un almacén olvidado detrás de la biblioteca. Aria lo había descubierto semanas atrás y se había convertido en su santuario. Muebles viejos cubiertos con sábanas proporcionaban asientos y una pequeña ventana dejaba entrar la luz de las estrellas. Will trajo una lámpara de pilas y Aria trajo su colección. Ahora tenía 7 marionetas, cada una con una personalidad distinta. Estaba Lady Whisper, la original, Sir Skix el valiente, que Will le había regalado, una lechuza erudita hecha con una funda de almohada, un gato travieso hecho con una cortina rasgada, un oso noble con ojos de botón, un conejo ingenioso y una princesa dragón con tela plateada a juego con las escamas de Aria. Will había hecho varias más. Juntos crearon historias elaboradas, aventuras que crecieron. Cada noche, más complejo. Y a través de esas historias, Will empezó a comprender. Aria no podía hablar, pero sí comunicarse. A través de sus marionetas, expresaba ideas que superaban con creces su edad. Cuando la marioneta de la princesa dragón se enfrentaba a desafíos, Aria la hacía pensar en los problemas con lógica, demostrando que comprendía la estrategia y las consecuencias. Cuando un gato travieso se metía en líos, demostraba conocimiento del bien y el mal, la causa y el efecto. Las palabras atascan, dijo Will una noche después de que las marionetas representaran una escena sobre un personaje con miedo a hablar. ¿Es así como se siente? La marioneta de la princesa dragón de Aria sintió lentamente. Luego, hizo una pantomima, apretándose contra una pared invisible, empujando y empujando, pero sin poder abrirse paso. No es que no puedas pensar las palabras, simplemente no puedes pronunciarlas. Otro asentimiento. La marioneta se desplomó derrotada. Bueno, hizo que Sir Skix le diera una palmadita suave a la princesa dragón. Eso debe ser muy frustrante. Todos piensan que estás vacía cuando en realidad estás llena de pensamientos. La marioneta de la princesa dragón miró a Sir Skix. Luego, vacilante, extendió la mano y lo abrazó. Los ojos violetas de Aria se posaron en los de Will por encima de las marionetas, y él vio gratitud en ellos. «Eres brillante. Lo sabes». «Bueno», dijo en voz baja. «El libro de criptografía que estabas leyendo. Lo busqué. Es de nivel universitario. Y esos dibujos que haces en el jardín son increíbles. ¿Lo ves todo?»
Aria agachó la cabeza tímidamente ante el elogio, pero la marioneta de la princesa dragón se irguió un poco más. Durante las noches siguientes, empezamos a estructurar sus sesiones. Él planteaba retos para que los títeres los resolvieran, observando cómo Ario los resolvía. Los problemas de matemáticas se convirtieron en búsquedas del tesoro. Las lecciones de idiomas en códigos secretos que las marionetas debían descifrar. La historia en relatos épicos de héroes antiguos. Ella sobresalía en todo. Sus títeres discutían problemas, debatían soluciones e implementaban planes con precisión lógica. Cuando cometía un error, sus personajes lo reconocían y probaban diferentes enfoques. Esta no era una niña limitada. Era una superdotada. Atrapada tras una barrera, no podía controlar la dirección. Una noche trajo libros de la biblioteca e hizo que las marionetas leyeran entre sí. Aria hacía que sus personajes pronunciaran palabras complejas, tropezando ocasionalmente, pero con persistencia, a través de la boca de tela de Lady Whisper. Pronunciaba términos con los que los nobles adultos tenían dificultades. ¿Puedes leer sin las marionetas?, preguntó con cuidado. Aria asintió. Pero no puedes hablar sin ellas. Negó con la cabeza y la marioneta de la princesa dragón volvió a demostrarlo, apretándose contra esa pared invisible. Will se recostó pensando. En sus días en el hospital había visto niños con mutismo selectivo. La capacidad de hablar existía, pero la ansiedad o el trauma la bloqueaban en ciertas situaciones. Cuanta más presión sentían, más apretaba el bloqueo. La vida real no era más que presión. Todos observando, todos esperando, todos juzgando. Con razón se le había congelado la voz. Y si practicamos, te lo sugeriremos. Justo aquí, cuando nadie te ve. Las marionetas hablan, pero mueves la boca con ellas como si te estuvieran ayudando. Aria lo consideró. Entonces su marioneta de la princesa dragón asintió. Empezaron con algo sencillo. Hacíamos que el señor Chillido dijera una palabra, y Aria hacía que su marioneta la repitiera mientras articulaba formas. No salió ningún sonido, pero sus labios se mueven correctamente. Después de una semana, surgieron pequeños susurros tan silenciosos que casi los pasarás por alto. Bien, eso es increíble. Aria, sigue adelante. Los susurros se hicieron más fuertes. Para la tercera semana, podía oír palabras reales, aunque seguían siendo suaves y vacilantes. Las marionetas eran puentes, dejando que su voz cruzara la brecha que no podía atravesar sola. Entonces Torbex comenzó a hacer preguntas. Parker, ¿por qué siempre estás en la biblioteca? Te asigné al ala este. La biblioteca tarda más, señor. Muchos estantes. 3 horas más. Todas las noches estoy tocando el violín. Torbex entrecerró los ojos. Estás ocultando algo. No creas que no lo he notado. Te ofreces como voluntario para turnos ocasionales. Te escondes en rincones tranquilos. ¿Qué estás tramando? Nada, señor. Solo trabajo. Eres un mentiroso terrible. Parker, lo que sea que estés haciendo, deja de hacerlo. Última advertencia. Bueno, sabía que debía escuchar. El riesgo era enorme. Y no solo él. Si lo atrapaban, Aria también podría ser castigada. Aislado aún más. Declarado aún más desesperado. Pero cuando intentó mantenerse alejado, pensó en ella esperando en ese almacén con sus marionetas, teniendo por fin una forma de compartir su brillante mente. Fue de todos modos 2 noches después. Todo cambió. Estaban inmersos en una historia sobre exploradores de marionetas que cartografiaban estrellas desconocidas. Cuando Aria agarró de repente el brazo de Will, señaló frenéticamente hacia la puerta. Pasos. Varias personas moviéndose con determinación reunirán las marionetas rápidamente, mientras Aria guardaba las suyas en una bolsa que había empezado a traer. Se pegaron a la pared, apenas respirando al oír los pasos. Voces se filtraron por la puerta. La reina quiere cada rincón. La princesa Aria ha vuelto a desaparecer de sus aposentos. Es la tercera vez esta semana. Desaparece durante horas. Su majestad está fuera de sí. Los guardias se marcharon, pero el peligro era evidente. Alguien acabaría encontrándolos, y las consecuencias serían graves. Tenemos que parar, susurró Will. Esto es demasiado arriesgado. Aria negó con la cabeza con violencia. Su marioneta de princesa dragón agarró con fuerza, desesperada. Lo sé. Yo tampoco quiero. Pero si nos pillan, no podrás salir de tu habitación. Te encerrarán pensando que es por tu seguridad. Las lágrimas inundaron los ojos de Aria. La marioneta de princesa dragón se desplomó,
derrotada una vez más. Pero entonces se enderezó y Arya sacó un papel que había escondido en su bolso. En él, había escrito con una caligrafía cuidadosa: «Eres mi único amigo. Por favor». La determinación de Will se derrumbó. Se suponía que él era el adulto, el responsable. Pero al ver su rostro desesperado, no encontró fuerzas para alejarse. «Una semana más», dijo. «Por fin, luego encontraremos algo más seguro». «Trato hecho». Arya asintió y lo abrazó impulsivamente. Sus pequeños brazos apenas lo rodeaban, pero el gesto lo decía todo. Continuaron reuniéndose con más cuidado. Will cambió su horario, tomó rutas diferentes, dejó pistas falsas. Arya calculó mejor sus desapariciones. Se aseguró de que los sirvientes pensaran que estaba en la cama. Durante una semana más, el conserje y la princesa jugaron con marionetas en las sombras, enseñando y aprendiendo, hablando sin hablar, construyendo algo frágil y preciado que no podría sobrevivir a la luz del día. Pero fuera de su pequeño santuario, las fuerzas se movilizaban. La paciencia de la reina se agotaba. El consejo exigía acción, y Torb observaba atentamente con ojos recelosos, esperando pruebas de lo que ya sospechaba. La semana no duraría mucho. La reina Zeta los encontró la sexta noche. Había estado vagando por el palacio, sin poder dormir, preocupada por su hija, que seguía desapareciendo misteriosamente. Cuando oyó voces provenientes del viejo almacén, incluyendo risas que sonaban casi como arias, tuvo que investigar. Lo que vio a través de la puerta entreabierta la dejó paralizada. Su hija estaba sentada con las piernas cruzadas en el suelo, rodeada de marionetas de tela. El conserje humano, Parker o portero o algo así, se arrodilló frente a ella. Estaban realizando una especie de espectáculo, las marionetas animadas y bailando, y Arya se reía. Risas silenciosas, sí, pero de una alegría inconfundible. Entonces el conserje hizo que su marioneta hiciera una pregunta, y la marioneta de Ariel respondió, no con gestos, sino con palabras. Palabras tranquilas y vacilantes, pronunciadas a través de un dragón de tela, pero palabras reales al fin y al cabo. Ces contuvo la respiración. Su hija estaba hablando. Observó durante 10 minutos más cómo representaban historias de aventuras y amistad. Observó a su hija, supuestamente limitada, demostrar capacidad para resolver problemas, creatividad, humor e inteligencia que brillaban como la luz de las estrellas. La vio hablar a través de esas ridículas marionetas con creciente confianza. Cuando la reina finalmente entró, tanto la humana como la princesa saltaron como conejos asustados. Will se puso de pie de un salto. Las marionetas se le cayeron de las manos. Su Majestad, puedo explicarlo. Solo quería callarse. La voz de Ces podría haber congelado a hijos. Se giró hacia su hija. Arya, ve a tu habitación. Hablaremos de esto más tarde. Arya agarró su marioneta de princesa dragón y negó con la cabeza. La marioneta señaló a Will con protección. Ahora Arya. La princesa seguía negándose, moviéndose para pararse junto a conserje. Su marioneta tomó la mano de Will. Algo en ese gesto rompió la ira de Ces. Su hija, que obedecía cada orden sin cuestionar, que nunca se defendía ni exigía nada, estaba protegiendo a este humano, eligiéndolo por encima de las órdenes de su madre. Bien, vengan conmigo. Los condujo a su estudio privado, una habitación a la que pocos entraban sin invitación. Parecerá que se va a desmayar. Arya todavía le agarraba la mano, pequeñas garras suaves pero firmes. Una vez dentro, Zeta cerró la puerta con llave y los enfrentó. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto? 3 semanas, Su Majestad. Bueno, dijo con voz apenas firme. Juro que no quise hacer daño. Empezó por accidente y luego seguiste reuniéndote con mi hija en secreto, escondiéndote de los guardias, enseñándole sin permiso. Sí, lo siento. Renuncio de inmediato. Pero por favor, no la castigues. Fue culpa mía. ¿Culpa? Zeta rió con amargura. Lograste en 3 semanas lo que 2 expertos no pudieron en años. ¿Entiendes lo que acabo de presenciar? Mi hija habló. Comunicó ideas complejas. Mostró alegría y lo hizo por ti y tus ridículos juguetes de tela. Bueno, parpadeó confundida. No estás enojada. Oh, estoy furiosa. Furiosa porque un conserje tuvo éxito donde los especialistas fracasaron. Furiosa porque mi hija ha estado merodeando por mi propio palacio. Furiosa porque estoy tan desesperada. Estoy agradecida con una humana que apenas conozco. Se hundió en su silla. Pero también soy una madre que acaba de escuchar la voz de su hija por primera vez.
Tiempo. Así que explícame, Parker, ¿cómo lo hiciste? Will miró a Aria, quien asintió animándola. Respiró hondo y le explicó todo. Los dibujos en el jardín, la observación que la llevó a comprender, la experiencia en el hospital que le enseñó a encontrar a los niños donde estaban, no donde los adultos querían que estuvieran. Las marionetas como puentes para la expresión. Todos la trataban como un problema a resolver, dijo, pero no está rota. Solo necesitaba una forma diferente de comunicarse. La presión de ser de la realeza, de que todos la miren y esperen, le aísla la voz. Las marionetas le quitan esa presión. La dejan hablar sin el peso de ser la princesa Aria. Zeta escuchó con expresión ilegible. Cuando terminó, se giró hacia su hija. ¿Es cierto? Las expectativas te asustan. La marioneta de Aria asintió. Luego hizo gestos de hablar con su boca de tela, presionando contra una barrera invisible. Muéstrame, ordenó Zeta con suavidad. Habla a través de tu marioneta como lo hiciste con él. Allá, incluso aquí, incluso con su madre. El miedo era visible. Burbuja la animó con un gesto y ella respiró temblorosamente a través de la marioneta de la princesa dragón con una voz tan baja que tuvo que inclinarse para oír. Aria dijo, lo intento, mamá. Las palabras están ahí, pero cuando soy yo misma, no pueden salir. Las lágrimas inundaron los ojos de la reina. Mi bebé, todo este tiempo hemos pensado. Yo creía que era brillante. Will dijo que lee libros de texto universitarios. Entiende matemáticas complejas. Crea arte. Solo necesitaba que alguien la viera en lugar de su silencio. Zeta se secó los ojos y se enderezó. Esto presenta un problema. El consejo ha exigido que se tomen medidas. Quieren que Aria sea enviada a una instalación apartada de las responsabilidades reales. He estado luchando contra ellos, pero sin pruebas, puede desenvolverse en la sociedad. Puede desenvolverse bien. Will protestó. Simplemente lo hace de otra manera. ¿Y cómo se lo explico a los nobles que esperan la fuerza tradicional? ¿Cómo presento a una princesa que habla a través de marionetas a una corte que valora la presencia imponente? La reina se puso de pie y paseó de un lado a otro. Se burlarán de ella. La llamarán infantil. Úsalo como prueba de que no es apta. Entonces la corte se equivoca. Cés respondió para enfrentarlo. ¿Te atreves con respeto? Su Majestad. Sí. Porque he visto a tu hija demostrar más coraje, inteligencia y corazón en 3 semanas que la mayoría de la gente en toda su vida. Si tu corte no puede verlo porque se comunica de forma diferente, el problema no es ella. El silencio se apoderó de la sala. Will se dio cuenta de que acababa de decirle a una reina que todo su gobierno estaba equivocado. Esperó a los guardias, el arresto, la deportación. En cambio, Zeta rió. Tienes agallas, conserje, una agallas ingenua, pero agallas al fin y al cabo. Volvió a sentarse pensando. Esto es lo que pasará. Seguirás trabajando con Aria, pero oficialmente crearé un puesto, algo digno, quizás especialista en comunicación. Le enseñarás, la ayudarás a desarrollar este método de marionetas y documentarás tu progreso. Su Majestad, no estoy cualificada. Eres la única persona cualificada. Triunfaste donde los expertos fracasaron. Eso es suficiente cualificación. Se volvió hacia Aria. Y tú, hija, también continuarás con tus clases regulares. No ocultaré tu don, pero con el tiempo deberás aprender a desenvolverte en el mundo más allá de las marionetas. La marioneta de Aria sintió con seriedad. Hay un problema más. Zeta continuó. El Consejo ha programado una evaluación en 2 semanas. Un inspector determinará la aptitud de Aria para la educación real. Si no la aprueba, la destituirán de la sucesión y la expulsarán. No puedo evitarlo. ¿Se le reprimirá el estómago? ¿Qué tipo de evaluación? La tradicional. Examen oral, demostración de conocimientos, prueba de capacidad. Todo lo que Aria no puede hacer sin sus marionetas, y todo lo que el inspector no aceptará con ellas. No es justo. No, pero es la realidad. Zeta miró a su hija con una mezcla de amor y miedo. Tenemos 2 semanas para prepararnos. 2 semanas para ayudarla a encontrar una voz que los antiguos nobles acepten. ¿Puedes hacerlo? Miramos a Aria, que nos devolvió la mirada con esperanza y terror en sus ojos violetas. 2 semanas para deshacer 7 años de miedo. 2 semanas para enseñarle a hablar sin la seguridad de las marionetas. 2 semanas para obrar un milagro. Pensó en su hermana en la tierra, esperando tratamientos que podía permitirse gracias a este trabajo. Pensó en el riesgo, la presión
la imposibilidad de la tarea. Entonces pensó en una pequeña princesa que dibujaba en tierra y hablaba a través de dragones de tela, que sonreían cuando ella aprendía cosas nuevas y se reían de los espectáculos de marionetas tontos. Podríamos intentarlo, dijo. La sala de evaluación parecía una tumba. Paredes grises, iluminación intensa, una sola mesa donde Lord Krent estaba sentado con Sue. Los formularios de evaluación se extendieron ante él. El anciano inspector de Valdon había evaluado a niños de la realeza durante 40 años y se enorgullecía enormemente de sus estrictos estándares. La princesa Arya estaba de pie ante él, pequeña y silenciosa detrás de ella, apenas visible cerca de la entrada de sirvientes. Will observaba con el corazón en la garganta. La reina se estaba sentada a un lado, observando oficialmente, personalmente aterrorizada. «Princesa Arya», comenzó Lord Krent, su voz formal y fría. «Tiene 7 años. A esta edad, se espera que los niños de la realeza demuestren competencias básicas. ¿Entiendes por qué estamos aquí hoy? Ayanida sentir es insuficiente. Necesito confirmación verbal. ¿Entiendes?» Abrió la boca. No salió ningún sonido. El muro invisible se alzó ante ella, sólido como el acero. Cerró la boca y miró a sus pies. Lord Krent hizo una marca en sus formularios. Primera pregunta. Recita los 3 principios del Código Buldron. Silencio. Las garras de Ariel se apretaron a sus costados. Ella sabía la respuesta. Lo habían practicado cientos de veces. Pero allí de pie, con la mirada fija en ella, las palabras bien podrían haber estado guardadas en una bóveda. Otra marca en los formularios. ¿Puede decirme las principales exportaciones de nuestros territorios del sur? Nada. La respiración de Arya se aceleró. El pánico bailó en sus ojos violetas. ¿Cuánto es 7*8? Ella lo sabía. 56. El número ardía en su mente, pero se le cerró la garganta, estrangulando la respuesta antes de que pudiera formarse. Lord Krent dejó la pluma. Su Majestad, creo que ya hemos visto suficiente. La niña no puede realizar ni el peso más básico. Daremos un paso adelante antes de que pueda detenerse. Por favor, espere. ¿Quién es usted?, exigió Lord Krent. Will Parker, señor, especialista en comunicación. El título aún le resultaba extraño en la boca. La princesa Arya puede responder a sus preguntas. Solo necesita sus herramientas. ¿Herramientas? ¿Qué herramientas? Will se acercó a Arya lentamente y se arrodilló a su lado. De su bolsillo, sacó la marioneta de la princesa dragón y la colocó suavemente en sus garras temblorosas. Está bien. Use su voz. Tu verdadero, no el mío. El señor príncipe se burló. Esto es absurdo. Las evaluaciones reales no involucran juguetes. Con respeto, señor, deberían. Will se quedó frente al inspector. Estás probando sus conocimientos. Sí, no su capacidad para hablar exactamente de la manera que prefieres. Ella sabe las respuestas. Deja que las dé. Inaceptable. Un gobernante debe mandar con presencia y voz. Ella es ambas cosas, solo que en una forma diferente. Miraremos a la reina. Su Majestad, por favor. Zeta sostuvo la mirada desesperada de su hija. Todo dependía de este momento. Si ignoraba al inspector, el consejo lo llamaría favoritismo. Si no lo hacía, Arya fracasaría y todo su trabajo no significaría nada. Continúa la evaluación, dijo en voz baja. Con una marioneta, las escamas de Lord Krent se sonrojaron con indignación. Esto es muy irregular. Esta es mi hija. Continúa. El inspector la fulminó con la mirada, pero volvió a sus formas. Fina, princesa Arya, enuncie los 3 principios del Código Valdron. Arya levantó la marioneta de la princesa dragón. Le temblaba la mano, pero obligó a la marioneta a encarar al inspector. Entonces, a través del dragón de tela, con una voz apenas superior a un susurro, dijo: «Honor, sabiduría y protección de los débiles». La sala quedó en silencio. Incluso Lord Krent parecía atónito. «¿Exportaciones del territorio del sur?», preguntó con voz menos segura. La marioneta volvió a hablar, esta vez con más fuerza. «Cristales minerales, productos agrícolas y componentes tecnológicos». 7*856. Pregunta tras pregunta, Arya respondía a través de una marioneta, pero algo cambió a continuar. La voz de la marioneta y la suya comenzaron a fusionarse. Empezó a articular las palabras al ritmo de los movimientos de la marioneta y el sonido se filtraba. Su voz,
No solo la de las marionetas, lo notó y captó su atención. Él asintió, animándola. Por eso, en la 10ª pregunta, la voz de la marioneta y la de Ariel hablaban al unísono. Para la 15ª, la marioneta se quedó en silencio, pero la boca de Aria se movió con ella. Sus propias palabras, que eran tranquilas, surgieron con la suficiente claridad como para explicar la formación de los sistemas solares. Lord Krent dijo claramente, intentando desconcertarla. Aria abrazó la marioneta como si fuera una manta de seguridad, pero su propia voz respondió. Las estrellas se forman al colapsar las nubes de gas. La gravedad atrae la materia, creando calor y presión. Cuando la presión es lo suficientemente alta, comienza la fusión. La materia restante forma planetas atraídos por la gravedad de las nuevas estrellas. Lord Krent parpadeó. Es correcto y bastante avanzado para tu edad. Me gusta leer. Aria susurró. La marioneta seguía apretándose el pecho. Eso parece. El inspector revisó sus formularios, claramente luchando con este resultado. Supongo que tus conocimientos son adecuados. Pero este asunto de las marionetas es muy poco convencional. Poco convencional no significa ineficaz. La reina Z dijo, mi hija tiene competencia demostrada. ¿No es eso lo que vinieron a evaluar? Antes de que Lord Krent pudiera responder, Aria hizo algo que sorprendió a todos. Bajó la marioneta y miró directamente al inspector. Su voz tembló, pero era clara y decidida. Soy diferente. Lo sé. Hablar me cuesta de una forma que no les cuesta a otros. Pero diferente no significa roto, y difícil no significa imposible. Nunca mandaré con una voz atronadora, pero aún puedo liderar con sabiduría y compasión. Si eso no es suficiente, entonces quizás el problema no sea mío. Las palabras se parecían tanto a lo que Will le dijo a la reina que tuvo que disimular una sonrisa. Aria había estado escuchando, aprendiendo no solo hechos, sino también coraje. Lord Krent miró fijamente a la pequeña princesa que básicamente le había dicho que reconsiderara sus estándares. Durante un largo momento, nadie respiró. Entonces el viejo inspector hizo algo inesperado. Se rió. Bueno, sin duda tienes espíritu, joven princesa, y coraje, que puede ser la cualidad más importante de todas. Firmó sus formularios con una floritura. Te apruebo para la educación real con una nota que indica que la comunicación alternativa. Los métodos se adaptarán. Felicidades. Aria abrió los ojos como platos. ¿En serio? ¿En serio? Aunque te sugiero que sigas practicando hablar sin la marioneta. Puede que no siempre esté disponible. Lo haré. Gracias. Después de que Lord Krent se fuera, la reina Z abrazó a su hija con fuerza. Estoy muy orgullosa de ti. Gwyn empezó a escabullirse. Su trabajo había terminado, pero la voz de Aria lo detuvo. Espera, por favor. Se giró. Ella le tendió la marioneta de la princesa dragón, ofreciéndosela de vuelta. Quédatela, dijo Will. Es tuya. No. Aria se la puso en las manos y luego sacó otra marioneta que había estado escondiendo. Una figura humana hecha de tela sencilla. Intercambiamos. Para que recordemos. ¿Recordar qué? Que los amigos se ayudan mutuamente a encontrar su voz. Todo tipo de voces. 6 meses después, el palacio era diferente. Aria todavía usaba marionetas a veces, pero con menos frecuencia. Su voz se hacía más fuerte cada día, aunque seguía siendo baja para los estándares de Valdron. La corte aprendió a inclinarse y escuchar, y descubrió que la princesa de voz suave tenía mucho que escuchar. Gwyn se convirtió oficialmente en el comunicador real, especialista, y sus métodos se extendieron a otros niños con dificultades por todo el reino. Resultó que muchos necesitaban formas diferentes de expresarse, y la técnica de las marionetas les ayudaba a todos, pues se seguía limpiando de vez en cuando por costumbre. Y Torbeck seguía quejándose de su enfoque poco convencional para todo. Pero el supervisor admitía a regañadientes que a veces las mejores soluciones surgían de lugares inesperados, en tardes tranquilas. Will y Aria seguían reuniéndose en su antiguo almacén, ahora designado oficialmente como Centro de Desarrollo de la Comunicación. Ya no siempre usaban marionetas. A veces simplemente hablaban, princesa y conserje, amiga y amiga. Esa noche, Aria ensayó un discurso que daría a dignatarios visitantes. Se le trabó la lengua, se frustró y tomó su marioneta de princesa dragón. No pasa nada, le dijeron. Tómate tu tiempo. Esperarán. ¿Y si piensan que soy débil? Entonces no me están prestando atención. La fuerza se manifiesta de muchas maneras. Tú me enseñaste eso.
Arya sonrió y lo intentó de nuevo. Las palabras salieron más despacio de lo que algunos desearían, más suaves de lo que otros esperaban, pero sinceras, verdaderas y completamente suyas. Fuera de la ventana, dos lunas se alzaban sobre Escaratia. El palacio brillaba a su luz, hogar de señores dragón, conserjes humanos y una princesa que hablaba con silenciosa valentía. La galaxia era vasta, llena de innumerables voces, y era lo suficientemente grande para todos, incluso los que susurraban, especialmente los que susurraban, porque a veces las cosas más importantes no se gritaban desde torres ni se ordenaban con truenos. A veces se compartían almacenes con marionetas y pacientes, y la clase de amistad que veía a las personas como realmente eran. Y eso, pensó Arya mientras practicaba su discurso, era la mejor fuerza que existía.